Muy buenos días, hermanas y hermanos amados. Les saludo, les abrazo con el amor del Señor Jesucristo a todos ustedes. Contento de estar una vez más frente a esta cámara para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo, un abrazo para todos los hermanos de la congregación, a cada uno en especial manera. Saludo también a los amigos que están desparramados por todos lados, desgraciadamente, y saludo también a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor bendiga grandemente cada día. Bueno, hermanos, hoy estamos aquí para poder compartir con ustedes el libro de Judas, que estamos mirando y observando atentamente. Gracias le damos al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da. Bendito sea su nombre, para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Padre, bendito sea el Espíritu que nos vivifica y nos guía a toda verdad y a toda justicia. No se olviden que el día lunes, de 11 a 12 del mediodía, estoy en la radio La Predicadora, continuando con el estudio del libro de Romanos. El Señor les bendiga a cada uno. Saludo a la hermana Ubaldina Vargas, a su esposo, a los hermanos de Misiones. Un gran abrazo a cada uno de ellos, al pastor Alonzón, el pastor Alonzón, ¿dónde está más? En Misiones, San Pedro. Disculpen, hermano, en San Pedro, Misiones, también a su amada esposa, a la iglesia toda, y también al pastor Richard, que está en Paraíso, y a todos los hermanos que están congregándose con él, y también al pastor Jorge Gamarra y toda su familia y su congregación. Un abrazo para todos, hermanos. Vamos a hacer una oración y ya vamos a comenzar con la palabra del Señor. Padre, estoy ante ti, delante de ti, para poder, Señor, buscar tu bendición, Señor, para poder trazar esta palabra. Padre, te pido, Señor, que los ojos de mi entendimiento sean iluminados para poder, Señor, dar a conocer, Señor, esta palabra de última hora, para fin de que la iglesia, Señor, se apercibe para oír la última trompeta en la cual, Señor, anunciará tu venida para llevar contigo a los vencedores o a la esposa. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Te ruego, Señor, que puedas usar mi vida para tu gloria, honra y tu alabanza. Y si en alguna medida, Señor, he errado, tú me puedas, Señor, restablecer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, gracias, Señor. Y como veníamos hablando del libro de Judas, el libro de Judas nos habla a nosotros, ¿vio? De cuál es el mensaje de este libro. El mensaje de este libro para la iglesia, no para nosotros la iglesia, es que nosotros tenemos que conocer el mensaje de la última hora, que es este mensaje de Judas. Tenemos que conocer y que tenemos que prepararnos para oír el sonido de la trompeta para ser arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo. Tenemos que estar apercibidos, preparados para ese momento. Asimismo el libro de Judas nos habla de que el mundo tiene que ser avisado, ¿no? De los juicios venideros, de lo que va a venir acá, en este mundo, porque van a venir juicios terribles, para que puedan estar sin excusa, ¿no? Si no escapan a través de su Hijo Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Bueno, el libro de Judas es una amonestación, tanto para la iglesia como para el mundo, ¿no? Ahora, para nosotros, para la iglesia, yo considero que el libro de Judas es una advertencia que nos da a la iglesia de este tiempo. Hay dos iglesias que están en evidencia en este tiempo. En este tiempo está la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, y
Y está también la iglesia de Filadelfia. De esa iglesia llega hasta cuando Cristo venga a buscar a los vencedores totales. La iglesia de Filadelfia tiene que estar preparada, ¿no?, para el arrebatamiento que se aproxima, para irnos con Cristo a las bodas del Cordero. Y la iglesia de Laodicea es una iglesia, como bien dice la palabra del Señor, donde el Señor está a la puerta y llama, ¿no? Y el Señor le aconseja que compre oro refinado por fuego y también que se pongan sus ojos colirios para que vea. Y bueno, y ahí hay mucha exhortación. Y nosotros, como la iglesia de último tiempo, la iglesia de los vencedores, la iglesia que vivimos por la fe en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros tenemos que dejarnos vestir por el eunuco. Es decir, el Espíritu Santo nos va vistiendo de esposa cuando nos va revelando a nosotros la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Judas, porque tiene un solo capítulo, en el versículo 12 creo que habíamos dejado la última vez. Y vamos a entrar en algunos versículos relacionados con este. Este libro tiene que ver mucho con segunda de Pedro, en el capítulo 2. Es como que los dos escribieron lo mismo, ¿no? Es guiado por el Espíritu, por supuesto, es guiado por el Espíritu. Y veamos acá en el versículo 12, hay de ellos, porque porque en el camino de Caín fueron, y en el error de Balaán, por recompensa, corrieron codiciosamente en la contradicción de Coré y perecieron. Entonces, nosotros advertimos a la iglesia sobre estos falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, y está en la iglesia recibir esta exhortación, ¿no? Nosotros como vencedores, como que hemos alcanzado un entendimiento por medio de la gracia de Dios sobre las cosas que van a ir aconteciendo, advertimos a la iglesia sobre los falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y nosotros queremos que aquellas iglesias que verdaderamente aman al Señor, que están esperando la venida de Cristo, no puedan ver que realmente quiénes son aquellos que lo están pastoreando a ellos, ¿no? Que puedan discernir entre el siervo de Dios y uno que fue puesto por él mismo, uno que se puso por él mismo por codicia o por muchos motivos, ¿no? Nosotros queremos advertir sobre eso. Mi esposa me está alcanzando un versículo ahí en Filipenses, vamos a leerlo. Él tuvo el sentir en su corazón y yo creo que el Señor la guía a ella con el Espíritu Santo. Filipenses 3 dice: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí a la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Vio, Pablo escribió sobre estos también. Guardados los del cortamiento, de aquellos que practican la circuncisión de la carne, porque nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí el apóstol Pablo expone los motivos por el cual él puede gloriarse en la carne. Entonces, todo esto está relacionado con el libro de Judas también. Entonces, fíjese que acá, el libro de
nos muestran que estos falsos predicadores, que estos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, ellos tienen tres rasgos que lo caracterizan. Esto nosotros creo que ya lo hablamos en los últimos minutos del día miércoles. Y uno de los rasgos que ellos tienen es el egoísmo. El egoísmo. Una conducta egoísta tienen ellos. Ellos solamente piensan en ellos nada más. Y vemos acá una trinidad del mal en la doctrina y en la práctica que ellos enseñan, ¿no? Estos pastores son controlados por estos tres puntos. ¿Cuáles son los tres puntos? Caín, Balaán y Coré. Esos son los tres puntos, ¿no? Lo que ellos establecieron. Estos pastores continúan con eso. Usted tiene que, nosotros le vamos a dar algunas referencias sobre estos, pero usted tiene que leer sobre Caín, Balaán y Coré. Tiene que leer en la Biblia. Usted tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo son similares los unos de los otros. Entonces, esta es una trinidad del mal, ¿no? Es una trinidad que va en contra de la verdad, en contra de la fe. Por eso Judas nos dice, hermanos, quiero que lo voy a leer para que en el versículo 3 creo que. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, de la común salvación me ha sido necesario escribirlo y amonestaros que contendáis eficazmente o fervientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Vio? Entonces usted tiene que... ¿Contra quién tenemos que pelear nosotros? Y estar firmes, inamovibles, contra estos tres puntos, contra los que tienen la doctrina, por así decirlo, de Caín, de Balaán y de Coré. Tenemos en este último tiempo. Y vamos a ver cómo son estos personajes, cada uno separadamente, para que... Disculpen, acá hay un mosquito. Bueno, se me cayó el celular. Ahí poner ese cosito ahí atrás del celular. Gracias, hermano. Pero usted sabe, era un caballo arriba de la mesa, de lo grande que era. Bueno, gracias, Señor. Y bueno, hermano, y entonces vemos que estos tres tienen una relación, porque Caín prepara el camino para Balaán, quien publica la doctrina de Caín, obtiene el pago por esta, introduce un servicio falso, ¿no? Ese Balaán, y Caín también, un misterio a sueldo, Balaán especialmente. Y Coré cierra el triángulo con la anarquía. Como ve, sabemos que Coré representa la anarquía, representa a aquellos que no quieren que nadie los conduzca, ni Dios, ni el Espíritu Santo, ¿vio? Ellos son conducidos por su propio pensamiento, su propio alma no santificada, por su propia carne. Y Balaán se apresuró, y Coré pereció, porque él pereció, Coré, al final. Ahora, como hemos visto, Caín significa fabricación, ¿se acuerda que lo hemos visto? Y Caín no es asombroso que el primer hombre que Dios creó fuera un fracaso. Sabemos que el primer hombre no fue Caín, sino que fue Adán. Ahora, el primogénito fue un fracaso. Este fue Caín. Él aprendió el camino de la salvación de Dios, como también Abel. Los dos aprendieron igual, ¿no? ¿De qué manera lo aprendieron? Cuando vieron las pieles que sus padres usaban para cubrirse. Porque ellos veían que sus padres estaban cubiertos de pieles de cordero.
Y bueno, y seguramente que los padres le dijeron a ellos cómo llegaron a ponerse pieles, porque ellos que se pusieron hoja de higuera, pero ahora estaban con pieles de cordero. Eso hablando de la redención, hablando del sacrificio, hablando del derramamiento de sangre. ¿Vio? Y vieron a sus padres usar los chalecos de las pieles que el Señor hizo para sus padres. Caín rehusó esa enseñanza. Él no quería llegar a Dios por medio de la sangre, por medio del sacrificio. ¿Vio? En lugar de un cordero, trajo fruta de la tierra, una ofrenda para apaciguar la ira de Dios por el pecado que había cometido su padre. No hubo sangre en la ofrenda. Caín no presentó la sangre. ¿Vio? Así estos engañadores, estos falsos pastores, no predican la salvación por medio de la sangre, no por medio del cordero, no predican el evangelio por medio de la sangre. Ellos predican el evangelio por medio de las obras. Son falsos pastores, no falsos apóstoles, falsos profetas, no falsos evangelistas, obreros fraudulentos, como Pablo los llamaba ahí en Filipenses, que hemos leído, ¿no? Son malos obreros, ¿no? Que se apacientan a sí mismos, ¿no? Y usted tiene que medir a los hermanos, a los pastores por la palabra. Por la palabra los tiene que medir. Esa es la regla que tenemos que usar para medir. ¿Vio? Si usted usa su pensamiento o su sentimiento, tal vez se vaya a equivocar, pero si usa la palabra, usted no se va a equivocar. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo, hemos leído Filipenses, creo que hemos leído con... Sí, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros y guardado de los descortamientos. De aquellos que enseñan que para ser salvo uno tiene que cumplir los mandamientos, uno tiene que ser salvo por las obras, que las obras nos salvan a nosotros, anulando la sangre, anulando el sacrificio. Eso es lo que hizo Caín. Caín anuló el sacrificio del cordero. Abel no, Abel presentó el cordero, derramó sangre, presentó la ofrenda, ¿no? Y eso apaciguó la ira de Dios. Dios hizo pacto con Abel. Bueno, y entonces Caín rehusó la instrucción, porque él trajo hortalizas, fruta, no hubo sangre. Entonces fíjese que Judas se asemeja, o los pastores malvados, perversos, que no levantó Dios, que se pusieron ellos mismos, ellos no son semejantes a Caín. Porque ellos se presentan a través, o llevan a los hermanos a ser salvos a través de su propia justicia, de su propia obra, de su propio sacrificio. ¿Qué presentan aquellos que niegan el Cordero de Dios? Aquellos que niegan la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obra, su propia obra, como Caín presentó su propia obra. Y Dios no se agradó de Caín, dice. Así Dios no se agrada de aquellos pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, que predican, ¿no?, que uno es salvo por las obras. ¿Se da cuenta? Ellos son semejantes a Caín. Ahora, fíjese, hermano amado, él negó el despotismo de Dios, ¿no? Él negó con esa falta, él negó que Dios era el Todopoderoso, el que reinaba sobre todas las cosas. Porque él tendría, si él hubiera considerado que Dios era el déspota o el que gobernaba sobre todas las cosas, tendría que haber seguido la enseñanza que él le dio a sus padres y que sus padres le dieron a él. Tendría que haber seguido la enseñanza.
y no agregar algo de él, como hay muchos que en vez de aceptar lo que la palabra de Dios dice, agregan a través de las interpretaciones, agregan lo que ellos creen, quitándole a Dios el despotismo, la autoridad máxima en todo el universo. ¿Vio? Y ese es un pecado de muerte, es un pecado que no se practica dentro de la iglesia, o no se debería practicar, sino que nosotros consideramos que en nuestro déspota, porque déspota significa aquel que gobierna sobre todas las cosas, es en nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Caín, él negó el despotismo de Dios y el señorío de su Hijo Jesucristo por rechazar la sangre. ¿Vio? Rechazó la sangre. Caín, gloria al nombre del Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por eso la iglesia cayó en una carnalidad y en un control diabólico. La iglesia que son enseñadas por estos hombres. Los hermanos sufren muchísimo con estos hombres que enseñan estas cosas, ¿no? Pierden la libertad con la cual Cristo los hizo libres para ser esclavos de ellos, de sus caprichos y de su ignorancia, porque son ignorantes de la voluntad de Dios, son ignorantes de cómo Dios no proveyó el medio para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos. Son personas ignorantes, ¿no?, en cuanto al plan de salvación. Entonces fíjese, amado del Señor, así hacen aquellos. La incredulidad estaba detrás de cada paso que él daba, que Caín daba. No, él no era creyente. Digo, cuando uno tiene que creer en todo lo que Dios dice, en todo. Claro, pero uno, limita a Dios diciendo, sí, pero yo no creo en este pastor. Usted no tiene que creer en el pastor o dejar de creer en el pastor. Usted tiene que evaluar la palabra que el pastor habla. No, puede ser que el pastor tenga una fisonomía, un carácter, tal vez, un hablar que a usted no le agrade. Pero usted tiene que ir a la palabra. Está hablando la palabra de Dios. Dios está hablando por medio de su boca. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Bueno, no voy a agregar mucho de mi parte porque quiero seguir con la enseñanza. Entonces, fíjese, amados del Señor. Caín fue el primer incrédulo, el primer desobediente, por así decirlo, después de Adán. Fue el primer sujeto con fuerza propia, el primer legalista. Caín fue el primer adorador sin sangre. Fue el padre de todos los judaizantes, el progenitor de la hechicería religiosa. Ese fue Caín. Fue el primer mentiroso, el primer en mentir a Dios. Le mintió a Dios el primero. Fue el primer homicida, Caín. Acá hay 7 puntos serios, ¿no?, que son declarados en Caín, en Génesis capítulo 4. El último es una ruina eterna por rechazar al único medio de salvación. No, porque no se puede rechazar o poner un sustituto, ¿no?, al Cordero que derramó su sangre preciosa para salvarnos. No se puede poner un sustituto. No se puede negar el despotismo de Dios, el reinado de Dios en todo el universo. Dios reina sobre todas las cosas, especialmente por medio de su Hijo Jesucristo, porque Dios compró. Ahí en segunda de Pedro, dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, que los compró, trayendo sobre sí mismo la perdición acelerada.
Él nos compró, Dios nos compró a nosotros, por medio de la sangre de Cristo. Ahora somos su pertenencia. Nosotros tenemos que bendecir el nombre de Dios cada vez que lo pronunciamos, ¿no? Tenemos que bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo cada vez que lo pronunciamos. Que el Señor Jesucristo sea bendecido y alabado, ¿no? Porque Él fue el instrumento que Dios usó para alcanzarnos la salvación y la vida eterna. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por cumplir los mandamientos de Dios, por obedecer a Dios. Nosotros somos salvos, ¿no?, por la obra que Cristo hizo. Alcanzamos la salvación por obedecer a Dios. Pero no somos salvos por obedecer a Dios. Somos salvos por medio de lo que Cristo hizo. Y alcanzamos la salvación por obedecer. ¿Qué significa obedecer? Creer. Nosotros creemos en el sacrificio todo suficiente de nuestro amado Señor Jesucristo. Así Caín llegó a ser el progenitor de la religión, de toda religión que rechaza, ¿no?, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta es la adoración de Caín, ¿no? No importa cuán refinado hace a sus devotos, ni cuán culturales, no importa cuán plenamente puedan parecer andar, ¿no? Porque aquellos que golpean su carne, ¿no?, para someterla al esfuerzo, a la obra, ellos se cuidan de cada palabra que pronuncian y cada hecho que hacen. Parecen más cristianos que los cristianos, pero no es así. Su interior, ¿no?, rechaza el despotismo. Su interior rechaza la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Ellos dicen, no puede ser que la salvación sea tan sencilla, solamente por fe. Algo tengo que hacer, algún esfuerzo tengo que hacer. Y Dios dice, no, es por fe, para que no sea por obras. No, la salvación es por fe. Yo soy salvo por la fe, yo soy un hijo de Dios por la fe, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, ahora Judas está escribiendo de los sucesores de Caín en los últimos días. Nosotros queremos advertir a la iglesia que aquellos que enseñan la salvación por obra no son puestos por Dios. Ellos son puestos por Satanás mismo. Satanás los puso arriba de los púlpitos. Estos pudieron introducirse en los púlpitos en nuestras iglesias porque nosotros no conocíamos las Escrituras, no conocíamos la palabra de Dios. No había maestros, había maestros, pero eran muy poquitos en aquel tiempo, yo me recuerdo. Y la ignorancia que nosotros teníamos de la verdad hizo que estos hombres, malas bestias, porque así lo llama la palabra de Dios, se introdujeron y ocuparon los púlpitos, ¿no? Y enseñaron herejía y enseñan herejía. Les privan a los hermanos de poder ser transformados a la semejanza de Cristo. Les privan a los hermanos a recibir el Espíritu Santo con poder. Y muchas cosas más. Hacen mucha maldad esta gente. Muchísima maldad. Y no hay que llamarlos siervos de Dios porque no lo son. No son pastores puestos por Dios. No son siervos de Dios. Ellos son falsos obreros fraudulentos. No son perros, no que vuelven al vómito, son cerdos, así lo llama la palabra del Señor, ¿no? Estos hombres que enseñan como Caín que la salvación es por las obras. Lo que usted, que es una hermana, un hermano sincero, salga corriendo de ahí. Busque un hermano o una hermana, busque una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, donde se estudie la palabra del Señor, porque ¿sabe qué? Está en juego su eternidad con Dios,
Está en juego muchas cosas, su herencia está en juego, hermano. No, usted la salvación no la va a perder porque usted fue salvo por la fe, por haber creído en Jesucristo. Pero hay muchas cosas que usted no va a poder alcanzar si se mantiene en ese lugar, con esa falsa persona que dice ser siervo de Dios. No es siervo de Dios, es siervo de sí mismo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Judas está escribiendo, el apóstol Judas, a los sucesores de Caín. Y dijo, habrá burladores en los últimos tiempos. ¿Vio? Habrá burladores. Entonces, toda forma de cultos religiosos están ante nosotros hoy día. Como su padre, Caín, ellos son fabricantes, porque Caín significa fabricante. Ellos son fabricantes, ellos pretenden traer una ofrenda a Dios, doblan sus rodillas, levantan sus manos al cielo, dirigen a Dios como Padre, traen una canasta de nabos, no traen remolachas, traen un saco de grano de trigo, o un lindo y sin número de canasta de manzana, por ejemplo, ¿no? Traen frutas, muchas obras, que parecen lindas obras, hermosas obras, ¿no? El fruto de su propio trabajo, la expresión del esfuerzo propio, pero no hay sangre. No hay sangre en lo que ellos ofrecen. No hay sangre, no está la sangre de Jesucristo derramada. No hay sangre ni vida en algunos de estos hombres. Estos hombres no tienen la vida de Dios, ¿no? Hombres que se enseñorean de la iglesia de Dios, poniéndose como cabezas de la iglesia, ¿no? Hombres que rechazan, ¿no?, el estudio de las Escrituras, diciendo que cuanto más conocimiento tiene, más condenación tiene. Eso es un dicho del diablo también. Entonces el hombre pecó, el hombre debe morir por el pecado. De ahí que un hombre sin pecado tuvo que morir en favor del hombre pecaminoso, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y quién derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados? El Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, alabado sea su nombre. Y Él murió por los pecados que yo cometí en el pasado, Él murió por los pecados que yo cometo acá en este momento, que Dios me guarde y me libre, y Él murió por los pecados que yo pueda cometer en el futuro, que son pecados involuntarios, por supuesto, porque un hijo de Dios no puede pecar voluntariamente. No, un hijo de Dios peca por ignorancia o por flaqueza, ¿no? Pero nunca voluntariamente, porque yo estoy seguro que cualquier hijo de Dios que comete pecado lo hace por ignorancia o por debilidad. Pero no, el hijo de Dios nunca está de acuerdo con el pecado. Bueno, ahora vamos a ver un poco Balaam, lo que significa Balaam, ¿no? Dice que Balaam fue un ministerio, el ministerio de Balaam fue un ministerio a sueldo. Él cobraba. Usted tiene que leer ahí en el libro de Números, tiene que leer la vida de Balaam. Él amó la paga de la maldad. Ahí eso dice segunda de Pedro, capítulo 2:15. Dice, voy a leer el 14, teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjese, Balaam amó el premio de la maldad. No pronunció la verdad este hombre, Balaam, por causa de la verdad, sino que porque el Señor, él no dijo la verdad por causa de la verdad, sino que él dijo la verdad por causa del dinero. Él habló, profetizó, bendijo al pueblo de Israel, pero por causa de la plata, del dinero que iba a cobrar.
sino porque el Señor lo puso en un aprieto a él, y no pudo hacer de otro modo. Balaam fue un profeta sin Dios. No quiso al verdadero Dios. Él no quiso estar bajo el gobierno de Dios, sino que fue a Baal peor, por ayuda. Y dos asnos se encontraron un día. Uno tenía 4 patas, el otro tenía 2. El asno de 2 patas rehusó obedecer a Dios, ¿no? Ese era Balaam, ¿vio? Rehusó obedecer a Dios, a la profecía en favor de Israel. En consecuencia, Dios le envió un predicador de 4 patas, un burro, y de orejas largas a predicar al falso profeta. Esta es la segunda instancia de un hablar en otra lengua. En la Torre de Babel fue la primera. Si Dios puede hacer hablar a un animal mudo, no darle un lenguaje inteligente a un burro, si un burro puede haber articulado palabras de hombre, seguramente no debe ser considerado extraño que haga a su propio pueblo hablar en otras lenguas y magnificar el nombre de Dios. ¿Vio? Es así. Pero vamos a Balaam. Balaam está lleno de instrucción aquí, su vida. 3 veces fue a obtener un mensaje de su Dios porque se proponía maldecir a Israel y obtener una gran recompensa que Balaam le prometió. No fue el verdadero Dios. No fue al verdadero Dios, sino con sus encantamientos. Ahí en el número 24 podíamos leer, hermano, un poquito, a ver, sobre Balaam. Número 24. Número 24. Alabado sea el Señor. Versículo 1, hermano. Hermana. 24:1. Y como vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez a encuentro de agoreros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, ¿no? Y ahí profetizó, usted puede leer la parábola que él dijo, ¿no? Ahí profetizó y bendijo a Israel, en vez de maldecirlo, pero no lo bendijo porque era un siervo de Dios. Él era un enemigo de Dios, Balaam. No era un profeta, no que adoraba o que reconocía el señorío de Dios de ninguna manera. Él era un hombre que predicaba, que profetizaba por dinero, ¿no? Entonces, por sabemos que fue un falso profeta. Pero siempre el Espíritu de Dios tomó posesión y le hizo profetizar bien con respecto a Israel, ¿no? Ahí en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, 14, fíjese lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese, ¿no?, la doctrina de Balaam. Fíjese que estos hombres hacen lo mismo, estos falsos pastores, estos falsos apóstoles, estos falsos evangelistas, maestros falsos, ¿no?, que enseñan, ¿no?, por dinero enseñan, ¿no? Ellos ponen institutos bíblicos, ellos ponen escuelas bíblicas, y usted quiere aprender la palabra, usted tiene que pagar tanto. Usted tiene que pagar una cuota, tiene que pagar para aprender la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Cuando usted gratuitamente tiene que recibir ese conocimiento, gratuitamente. Alabado sea el Señor. Bueno, pero siempre el Espíritu de Dios tomó
posesión y le hizo profetizar bien con respecto a Israel, ¿no? Ahí en el capítulo 2, 14, nosotros vemos la doctrina de Balaam. Cuando falló en maldecir a Israel sus profetas, los sedujo por guiarlo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Vio? Y a cometer fornicación. Qué terrible, ¿no? Cosas sacrificadas a los ídolos y al pueblo de Israel. Él los guió, Él los condujo. Al pueblo de Dios, el pueblo de Dios puede ser conducido por la doctrina de Balaam y nosotros vemos que sí. Podemos ser, nosotros ya no, porque ya tenemos el conocimiento revelado de su palabra, tenemos el conocimiento, ¿no?, de cómo son los artífices de Satanás para llevarnos a nosotros a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas en los ídolos. Nosotros conocemos y por eso no lo hacemos. Pero aquellos que están en las iglesias donde se les enseña que la salvación son por obras, ellos pueden ser llevados a tener la doctrina de Balaam y a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Puede pasar eso, sí. Es decir, Israel volvió a la adoración de los ídolos, como dice ahí el número 25. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No todo hombre que profetiza la verdad es profeta de Dios. Porque un falso profeta no muchas veces profetiza la verdad. ¿No? Un falso profeta profetiza la verdad, ¿no? Fíjese, terrible esto. Por eso nosotros tenemos que discernir el carácter, los pensamientos y los sentimientos de este hombre, que nosotros le llamamos pastor. Usted puede llamarle pastor a su pastor, pero realmente no es un pastor puesto por Dios, por lo que él enseña, por lo que él manifiesta. Bueno, entonces fíjese, marque bien esta realidad. Los profetas de Dios declaran la verdad por causa de la verdad, para bendecir a los hermanos. Ellos buscan la gloria de Dios, no una recompensa carnal. Como Jesús mismo, su comida es beber y hacer la voluntad, ¿no?, de Dios y acabar su obra. Los verdaderos ministros no buscan lo suyo propio. Los verdaderos ministros no falsifican las escrituras para favorecer sus propias teorías o los caprichos de sus oidores. No predican por dinero. ¿Vio? El verdadero siervo de Dios predica lo que tiene que predicar. Predica lo que el pueblo de Dios necesita, ¿no? Aquello que lo va a ir transformando día a día desde adentro hacia afuera. Y bueno, y Coré. Bueno, Coré era un hermano de Abirán. Coré era levita. Estaban envidiosos de Moisés y Aarón. Coré llegó a ser un insurrecto. Él era un hombre religioso, por supuesto. Él levantó contra aquellos que fueron divinamente colocados. Se levantó en contra de su pastor, en contra del ministerio, por así decirlo. Se levantó en contra de Moisés y de Aarón, de los líderes, de la manera que se condujo. Se levantó en contra del despotismo, de la sabiduría divina y amor. Buscó el lugar del gobierno para sí mismo. Y así hacen muchos, ¿vio? Muchos se levantan contra los pastores que predican la palabra de su gracia, que predican la verdad, que predican conforme a lo que está escrito en la Biblia. Se levantan, ¿por qué? Porque ellos no quieren ser conducidos por nadie. Coré era un levita, no era un pagano que estaba viviendo allá en otra región y vino y entró ahí. No, él era un levita. Y él se levantó en contra de Moisés y se levantó en contra de Aarón, ¿no? Fíjese, y así muchos hijos de Dios no se levantan en contra de aquellos a quien Dios puso para guiarlos en el camino de la salvación o en el camino del perfeccionamiento.
se levantan. Pero ellos no se dan cuenta que cuando se levantan contra estos pastores, se levantan contra Dios mismo, ¿no? Contra Dios mismo. No van contra el pastor, sino van contra Dios mismo. Se rebelan contra Dios, quieren hacer lo que a ellos les parece. Dios a usted no lo puso como pastor, Dios a usted lo puso en el cuerpo de Cristo para ser enseñado por el pastor, para ser perfeccionado por el pastor a través de lo que Él le muestra al pastor, a través del conocimiento y la sabiduría que el pastor, que Él le da a su pastor. Usted lo único que tiene que hacer es obedecer, hermano. Hacer lo que se enseña, hacer lo que el Espíritu Santo enseña a la iglesia. Bueno, entonces fíjese que él dijo, tendremos un encuentro de oración. Claro, él era un levita, un religioso. Y Dios mostrará quién es aprobado. ¿Y qué aconteció? Al próximo día la tierra se abrió y devoró a Coré y a su familia. Así el Señor probó su favor, ¿no?, a Moisés y a Aarón. Y también probó el Señor su desagrado, ¿no?, con aquel que estaba en contra de su autoridad o de su anarquía, por así decirlo. Perdón, no de su anarquía, no es la palabra anárquico, sino que la palabra es... bueno, ahora no me acuerdo, ya me olvidé la palabra. Bueno. Entonces nosotros hoy vemos que Dios tiene o quiere tener control sobre todo lo que es de Él, porque la iglesia es de Él, los hijos de Dios son de Él, el mundo es de Él, todo lo que está en este mundo es de Dios, todo es de Dios. Y Dios quiere tener control sobre toda su creación. Pero se levantan, como se levantó Satanás mismo, contra Dios. Hay muchos que se rebelan contra el despotismo de Dios, esa es la palabra, déspota. El despotismo de Dios. Se levantan, ¿no? ¿Y cuándo se levantan? Cuando se levantan contra el pastor que Dios puso en su iglesia y que está enseñando la palabra de Dios. ¿No? Se levantan, no se están dando cuenta que no se levantan contra el pastor, se levantan contra Dios mismo. Acá Judas advierte a la iglesia que eso no tiene que ser así. Que si usted tiene la suerte, entre comillas, ¿no?, de que Dios le ha colocado en un lugar donde este hombre, este pastor, le está enseñando el evangelio verdadero, le está compartiendo la verdadera doctrina, usted tiene que obedecer lo que el pastor enseña, tiene que obedecerlo. Y no levantarse en contra del pastor porque el pastor no hace lo que usted quiere o no es como usted quiere. Usted no puede hacer eso, porque eso es ir contra el despotismo, es ir contra Dios mismo, contra el Señor Jesucristo. Usted tiene que someterse a su pastor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Usted tiene que someterse al pastor para dejarse conducir, ¿no?, al supremo llamamiento de la esposa. Y no levantarse. Muchos hermanos se levantan y se van de la iglesia porque el pastor dijo algo que a ellos no les gustó, porque les tocó de cerca. Y el pastor nunca tuvo la intención en su corazón de ofender, de herir a nadie. Simplemente que le enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Y este fue en el caso de Coré. ¿Vio? No, a Coré no le gustaba Moisés, no le gustaba Aarón. No les caía bien, ¿vio? Y se levantó, juntó unos séquitos ahí, unos seguidores, y para ir en contra de Moisés y Aarón. Y Dios abrió la tierra y se los tragó la tierra a Coré y a toda su familia, ¿vio? Llevó a la familia una desgracia. A la familia, esposa, hijo, y ya vaya a saber cuántos fueron los que murieron ahí. Seguramente que ellos también estaban implicados en el levantamiento. Vamos a dejar acá, hermanos amados, porque ya terminó la hora.
Agradezco al Señor por esta hora de prédica. No veo a ningún hermano que esté escuchando la palabra. Por lo menos acá no me señala. Pero gloria al nombre del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Seguramente que lo van a ver en otros momentos. No la veo a la hermana Estela, no la veo al pastor Nicolás Blanco y su esposa, no los veo a ningún hermano de la iglesia, no veo a nadie que esté escuchando este programa, pero le bendecimos, hermano. Esta es una palabra que se tiene que oír. Esta es una palabra de último tiempo, ¿no? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos y no decirle a todo amén, ¿no? Sino que tenemos que discernir por el Espíritu los espíritus de aquellos que vienen y dicen que son siervos de Dios. No tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas, y se van a ir multiplicando en este último tiempo, que van a ir en contra de la sangre de Cristo, en contra del sacrificio de Cristo, en contra de la resurrección de Cristo. Y nosotros tenemos que advertir a la iglesia tiene que darse cuenta, la iglesia no se tiene que ofender por lo que nosotros hablamos, la iglesia tiene que escudriñar lo que nosotros hablamos y el Espíritu Santo le va a ir dando testimonio. Les mando un abrazo, hermanos, vamos a orar. Estaremos nuevamente con ustedes el día lunes de 9 a 10 de la mañana y después de 11 a 12 del mediodía por Radio La Predicadora. La 94.1. La 94.1. Padre amado, te doy gracias por esta hora que me has permitido dar tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a lugares impensables, que sea abrazada, Señor, por la iglesia de este tiempo. Señor, que muchos hermanos sean despertados a esta gracia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor les bendiga, hermanos.